Doctor Murillo, vamos a platicar un poco acerca de las alteraciones hematológicas en pacientes con COVID. Esta imagen que está en el fondo es la bruja de Hansel y Gretel. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco acerca de esta bruja que llamamos COVID-19. Y la plática del día de hoy es acerca de las alteraciones hematológicas, o lo que llamamos actualmente como inmunohemostasia en pacientes como COVID. Y esta, pues, es básicamente la mejor asesina. Sí, lo hallaremos seguramente. La madre naturaleza es una asesina serial. No hay nadie mejor, ni más creativo. Pero como todo asesino serial tiene el terrible deseo de ser descubierta, ¿para qué cometer crímenes tan brillantes si nadie se lleva el crédito? Así que deja migajas. Lo más difícil que te mantiene una década en la escuela es reconocer las migajas, como los indicios que son. Y a veces lo que creíste que era el aspecto más cruel y brutal del virus es la gran debilidad en su armadura. Y le encanta disfrazar las debilidades como fortalezas. Es una bruja. Entonces, el objetivo de mi plática es poder intentar identificar las migajas que puede dejar COVID-19 y todo lo que hemos aprendido durante este año. Voy a revisar rápido unos aspectos de hemostasia, ya que la hemostasia pues tuvo mucho que ver a partir del 3 de marzo en COVID, donde se identificaron que finalmente los pacientes de COVID de lo que se complicaban eran de eventos trombóticos. De ahí que recordemos que la hemostasia pues, se divide en primaria, secundaria, como ya se ha visto en sesiones previas, y la hemostasia secundaria se divide en 3 etapas: iniciación, amplificación y propagación, con la finalidad de la conversión de la protrombina en trombina y el fibrinógeno transformarse en fibrina. Entonces el coágulo, que es de tipo venoso, va a ser fundamentalmente hecho de fibrina y restos celulares, y el coágulo arterial pues va a ser fundamentalmente de fibrina, muy fina, en conjunto con restos plaquetarios. Entonces, por ejemplo, cuando comparamos las características de estos coágulos, vamos a ver que el trombo venoso va a estar lleno de células, fragmentos celulares, leucocitos y eritrocitos. Y muchas veces eventos inmunotrombóticos, como en el caso de COVID, lo que activan es la hemostasia secundaria y finalmente la generación de trombos de tipo venoso. Y siempre que vemos, por ejemplo, algún paciente que tenga un evento trombótico, por ejemplo, en esta imagen del libro de cardiología de Frank Netter, nos presenta todos los cuadros y factores de riesgo que puede tener un individuo. Del lado derecho es la pirámide de riesgo, por ejemplo, de pacientes que tienen una trombosis venosa, donde vamos un factor de riesgo leve y vamos aumentando poco a poco. Pero, por ejemplo, en COVID, esta imagen que vemos aquí es de la terapia intensiva de mi compañera Leonor. Es un lavado bronquialveolar en el cual le sacaron totalmente todo un coágulo, el cual tenía la forma del árbol respiratorio. Entonces, eso es lo que vemos en pacientes con COVID. Entonces, durante todo este tiempo y este año hemos encontrado algunos factores que sí se han asociado con un riesgo de muerte: peso, diabetes, hipertensión, la edad, y algunos otros, pues que desafortunadamente no han sido, pues fundamentalmente de riesgo, como el grupo sanguíneo, en algún momento la BCG, o en algún momento en el mes de abril la relación de COVID con la hemoglobina. Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de la relación de todos los elementos celulares que finalmente componen parte de nuestra inmunidad innata para la afección de COVID. Entonces, en general, a partir del mes de febrero, se empezaron a realizar diferentes estudios, los cuales intentaban clasificar las etapas de los pacientes de COVID. La primera es lo que llamábamos una infección temprana, de etapa de replicación. La segunda es una terapia, una fase que va a ser pulmonar. Y la tercera es la que llamamos fase de hiperinflamación. Ahí es donde empiezan todos nuestros elementos celulares y entonces van a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, todo esto lo empezamos a ver a partir del 3 de marzo. ¿Cuál es el fundamento de COVID? COVID pues reconoce las células endoteliales del epitelio también, y entonces va a anclarse por una unión. Esta unión la va a dar la enzima convertidora de angiotensina principalmente. Eso es lo que ayuda a que COVID se internalice dentro de las células y finalmente por diversas proteasas se pueden disolver y liberar ese genoma viral para continuar pues sus etapas de replicación. ¿Qué link puede tener en la hemostasia? Pues fundamentalmente, por ejemplo, enzimas, y lo comparte con otro tipo de virus, como lo es la plasmina, que como sabemos tiene una función dentro de la coagulación, también puede contribuir en la entrada del virus, y otras moléculas de anclaje como el CD147. Entonces, esto en conjunto en la superficie puede permitir que el virus
entre a las células. Posteriormente, este reconocimiento por la enzima convertidora de angiotensina se empaqueta, se replica y posteriormente se excreta y vamos incrementando en esta etapa de replicación viral por un mecanismo de exocitosis. De ahí que muchos fármacos, el objetivo era bloquear o la entrada o la salida de lo que va a ser este virus. De ahí que dentro de la pirámide de manifestaciones clínicas vamos pasando de una etapa asintomática a una etapa de síntomas moderados o finalmente de síntomas muy severos. ¿Y de qué va a depender que el paciente pueda ir avanzando poco a poco en esa pirámide? De las alteraciones que va teniendo y la respuesta que va generando. ¿Y por qué todos nosotros hacemos un diferente tipo de respuesta? En parte por nuestro sistema de hemostasia, al igual que nuestro sistema inmune. Igual nuestro grupo, este es un artículo que se publicó en un preprint en Lancet acerca de lo que encontramos en pacientes mexicanos con COVID. De ahí encontramos que, por ejemplo, los dímeros D, y muy semejante a las series iniciales de Tang y colaboradores en China, pues sí, se encuentra elevado, pero algo que nos llama mucho la atención también es que todos los componentes celulares también se encuentran alterados. Entonces, los pacientes cursan con leucocitosis, linfopenia, eosinopenia, y esto también se puede relacionar directamente con el fracaso respiratorio y finalmente con la muerte del paciente. Por eso, uno de los puntos importantes del monitoreo de un paciente de COVID es indirectamente ver cómo funciona su coagulación, al igual que cómo se comportan sus diferentes líneas celulares. También vamos a tener marcadores de inflamación y en la parte inicial de la pandemia existía una escala que sugería que COVID era un síndrome hemofagocítico. Esto era finalmente por la elevación de la ferritina. Entonces, en ese momento nosotros nos aventuramos a tomar aspirados de médula ósea en pacientes con COVID, encontrando esto, de tener una imagen de histiocitos. Entonces, esto se relaciona directamente con el periodo inflamatorio. Y también, inclusive, poder encontrar anormalidades en otras células, como las células plasmáticas, esa célula que se ve del lado derecho, que casi es muy semejante a lo que encontramos en mieloma múltiple, y esto sugiere, pues finalmente, que la inmunidad adaptativa de ese paciente, pues estaba constantemente activada. Y los histocitos también tienen esta característica de poder engullir células, y este fenómeno de rofeocitosis también se replica en los pacientes de COVID, y esto puede sugerir indirectamente esa elevación de todos los marcadores inflamatorios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ABC finalmente de COVID? Uno, que puedas tener esos diferentes factores de riesgo. La segunda, cómo va a despertarse tu respuesta inmune y cómo se va a amplificar en base de la letra B, los trastornos hemostáticos. Entonces, de ahí, el paciente va a desarrollar compromisos venosos, principalmente eventos trombóticos o algún otro tipo de alteraciones directamente de la coagulación. Pero finalmente, ¿qué tiene que ver la hemostasia y todas las células dentro de la fisiopatología de COVID? Porque COVID también puede albergarse muy semejante al epitelio respiratorio, también en el endotelio. Y entonces en el endotelio va a generar un daño inicial. Y entonces SARS-CoV-2 tiene un tropismo para las células endoteliales y de ahí va a generar un daño celular. Ese daño celular indirectamente va a despertar tu respuesta inmune innata. Y ese es como el link entre que pases de una etapa asintomática a una etapa sintomática. ¿Por qué? Porque aquí todas tus células van a empezarse a reclutar y entonces van a amplificar poco a poco esa señal inflamatoria. ¿De qué depende? De que pases de una etapa sintomática leve a una etapa sintomática severa, de la cantidad de liberación de citocinas que se vaya a generar y que al final puede inducir la activación de otras células. En este caso, por ejemplo, de nuestros neutrófilos. ¿Y por qué es muy importante siempre encontrar que el paciente de COVID pueda tener leucocitosis y neutrofilia? La presencia de agregados sobre estas plaquetas en base de los productos que liberan los neutrófilos, que eso se llaman NETs. Esas redes pueden depositar plaquetas y sobre esta se puede activar la coagulación. Y es ahí, como en la diapositiva del lado derecho, pasamos a los síntomas severos, y esto va a ser debido ya a la sobreactivación de la coagulación en un paciente de COVID. Y entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? En la etapa sintomática, fundamentalmente no vamos a encontrar tantas alteraciones en la biometría hemática, pero ¿cómo podemos sugerir o que podamos inferir que el paciente puede ir avanzando o agravando su cuadro en base de las alteraciones en las biometrías hemáticas? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Fundamentalmente linfopenia, neutrofilia y eosinopenia.
Curiosamente, al principio de la pandemia creíamos que todos los pacientes asmáticos iban a complicarse o fallecer por COVID. Curiosamente, la mortalidad en asmáticos es muy baja en pacientes con COVID debido a probablemente ese pool de eosinófilos que generan que ya esté constantemente activada esta tormenta de citocinas. Entonces, realmente los pacientes asmáticos siempre están en una mini tormenta de citocinas. Entonces, probablemente por ese mecanismo no tuvimos tantos pacientes asmáticos complicados con COVID. Y entonces los neutrófilos ya en este punto van a empezar a liberar sus productos, que esto es lo que llamamos NETs. Y sobre esas NETs vamos a atrapar poco a poco tanto partículas viales, podemos atrapar restos celulares y esto obliga finalmente a que se activen sus plaquetas. Entonces sobre esas redes vamos a tener la activación de plaquetas. ¿Y en qué otro punto podemos empezar a liberar esas NETs? Esas NET-osis, y es por eso que el paciente con COVID y neutrofilia se complica, es que esas NETs van a empezarse a liberar y eso puede hacer que se agreguen las plaquetas. ¿En qué punto el neutrófilo puede liberar más NETs? En un estado inflamatorio crónico. Y esto va a depender tanto de la activación, por ejemplo, de interleucinas, factor de necrosis tumoral, y esto pasa constantemente en pacientes diabéticos. Entonces, los neutrófilos son hiperactivables en un paciente diabético. Y esa es una de las causas de que este grupo de individuos tenga pues muchas complicaciones relacionadas a COVID. Y la segunda es la obesidad. Entonces, estos pacientes también van a tener un incremento del factor de necrosis tumoral, IL-6, y esto va a aumentar la actividad finalmente de los neutrófilos, liberando radicales libres e incrementando esa NET-osis. Y sobre esas redes, que es la forma en que el neutrófilo ya se elimina o ya, digamos, pasa a una etapa ya no funcional, pues sobre esas redes se van a empezar a agregar las diferentes plaquetas. Y esto es lo que llamamos ACNETs. Entonces, no necesariamente tienes que lesionar el endotelio para que las plaquetas se adhieran o se agreguen, sino ahora se van a agregar directamente sobre esa malla y esas redes que generan esos neutrófilos. Pero finalmente, por ejemplo, en lo presentado en los congresos del año pasado del ISTH, pues las NETs se han sido como un factor y un biomarcador de esta actividad. ¿Cómo la miden? Por medio de esas histonas citrulinadas. Y entonces se identifica que los pacientes con COVID tienen una mayor cantidad de NETs. ¿Y qué relación puede tener con la fisiopatología o con otros biomarcadores? Curiosamente, pues en muchos hospitales, incluyendo nosotros, no podemos hacer estudios específicos, por ejemplo, como estos, como mieloperoxidasa o encontrar el DNA libre de las células en pacientes de COVID. Pero, ¿qué relación pueden tener? Curiosamente, en esos ensayos realizados en China, el pico de la proteína C reactiva se correlacionó indirectamente con el dímero D y con la cantidad de DNA de células circulante y al igual que las células citrulinadas o el marcador de histona citrulinada, que es un marcador de NETs. Entonces, ese paciente que pueda tener una PCR elevada, lo que nos puede sugerir finalmente es que tenga ese cuadro de NETs constantemente activado y entonces tiene mucho más riesgo de complicaciones. El otro punto, entonces, la inmunidad innata se encuentra sobreactivada en pacientes con COVID. Y entonces ahí es como aumentamos el reclutamiento de células y el endotelio también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque este endotelio es el que orquesta todas las complicaciones relacionadas a la coagulopatía de COVID. Entonces podemos encontrar partículas vilares dentro de estas células endoteliales que indirectamente puedan lesionar el endotelio y liberar factor tisular. ¿Y qué otra cosa van a liberar? También factor de von Willebrand, como lo vamos a ver más adelante en la parte de anticoagulación y COVID. Entonces, ahí es como se empiezan a reclutar todas las diferentes células. Los monocitos también van a liberar su propio factor tisular. Vamos a incrementar ese factor de von Willebrand. Y por eso, dentro de los biomarcadores, por ejemplo, en los pacientes que están en terapia intensiva, también el dímero D, tromina, antitromina, y la actividad del von Willebrand se va a encontrar aumentada. Esto es lo que nos sugiere finalmente que vamos a tener una endoteliopatía relacionada a COVID. Entonces nuestras células endoteliales están activadas, se están destruyendo, liberan factor tisular y factor de von Willebrand. Y eso es lo que está haciendo finalmente que la inmunidad innata mediada por células se encuentre sobreactivada. Otro punto es que también vamos a aumentar la actividad del factor 7 en relación a la liberación del factor tisular. Y el otro es que también podemos encontrar células endoteliales circulantes.
Entonces, estos pacientes, literalmente su endotelio está sufriendo demasiado y entonces sale a la circulación las diferentes células endoteliales y esto se relaciona directamente con la velocidad de replicación viral. Entonces, todo eso sucede entre la primera etapa de actividad viral y lo que vamos llegando al estadio 2, que es la etapa pulmonar. Entonces, ahí las células que se encuentran implicadas fundamentalmente van a ser los neutrófilos, vamos a tener neutrofilia, vamos a tener monocitos que van a inicialmente activarse y posteriormente monocitopenia, eosinopenia y vasopenia. Entonces, de ahí vamos a tener diferentes anormalidades dentro de la respuesta inmune innata. Pero ¿cuál es el punto? Es que esta respuesta tiene que empezar a sobreamplificarse. Entonces, de ahí es lo que vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, inicialmente vamos a tener pacientes que van a tener una localización de su proceso inflamatorio, pero en diversas ocasiones esta inflamación puede extenderse a otras partes de toda la economía. Entonces, poder tener tropismos en el sistema nervioso central, renal, miocárdico o en el intestino. Y entonces así es como empezamos a descubrir durante todo este año que los pacientes se comportaban diferente. Y esto va a depender en gran medida del tipo de respuesta inflamatoria que tenga. Entonces, muy semejante al rugido de Godzilla, lo que hace y la parte inicial del COVID es aumentar y empezar a solicitar que se recluten constantemente células en esa región. Entonces, el punto importante es que nuestro paciente sí tiene citopenias en la biometría hemática, pero biológicamente no las tiene. Lo que está pasando es que está reclutando células en esa región y entonces las estás consumiendo. Y así es como vamos a consumir a los eosinófilos por la respuesta TH2, vamos a consumir finalmente a nuestros neutrófilos por la respuesta TH17, que es la primera que se desencadenaría, y en mayor riesgo la respuesta TH9, porque ahí es donde vamos a tener fundamentalmente a los mastocitos. Entonces vamos a tener este excedente y es lo que se llama la tormenta de citocinas. Entonces nuestra inmunidad innata tiene mucho que ver con la activación de esta tormenta. Fundamentalmente, los que orquestan esta tormenta va a ser IL-6, IL-10 y la interleucina 1. De ahí que otros factores también van a estar relacionados dentro del desarrollo de este tipo de tormenta. Curiosamente, creeríamos que es algo nuevo, pero no. Muchas enfermedades cursan con este tipo de tormenta. Los padecimientos inmunes, principalmente, artritis reumatoide la tiene. Por eso muchos de los fármacos que utilizamos, pues se utilizan también en pacientes con COVID. Y entonces, ¿qué vamos a tener y cómo van a interactuar nuestras células? Primero, pues vamos a tener que tener un reconocimiento. COVID está llegando a nuestras células del epitelio respiratorio o nuestro endotelio. Entonces, de ahí, nuestras células presentadoras de antígenos tienen que empezar a montar una primera respuesta. Y entonces es como si empezaran a mandar mensajes de qué es lo que vamos encontrando para poder reclutar a las diferentes células. ¿Y a quiénes vamos a reclutar? Vamos a pedir ayuda. ¿Y a quiénes les vamos a pedir? A nuestros linfocitos T. Entonces, de ahí que nuestros linfocitos T van a empezar a montar una respuesta, ya sea TH1 o TH2. Y entonces, de ahí, principalmente TH1, porque va a ser la actividad antiviral, y posteriormente la respuesta TH2 y TH17, que va a servir para reclutar células. Entonces, el objetivo de este reconocimiento es poder reclutar células a ese sitio. Y esto es como el rugido de Godzilla. Van a pelear las diferentes citocinas y otro punto que llamamos quimiosinas. ¿Para qué? Para que se aumente la producción de estas citocinas y podamos desarrollar finalmente esa tormenta. Entonces, en general, vamos a tener primero esta respuesta inmunitaria, la reacción contra el virus, y de ahí hacemos un link con la respuesta adaptativa. Ahí es como vamos a empezar a formar esta tormenta de citocinas. Y como les dije, es como el rugido de Godzilla. ¿Por qué? Porque las quimiosinas, las quimiosinas es una familia de citocinas que reclutan en un sitio específico para que esas células lleguen a ese punto y no se disemine toda tu respuesta inmunológica. Entonces, si vemos las propiedades entre las citocinas y las quimiosinas, básicamente las quimiosinas nos dicen que debes de localizarte en un sitio específico. Las citocinas, pues van a ser toda esa familia de quimiosinas, interferón, interleucinas, factor de necrosis tumoral. Y entonces, las citocinas pues, nos ayudan a mediar toda esta respuesta inflamatoria y las quimiosinas a que se quede en un sitio específico.
Y es por eso que la tormenta de citocinas de SARS-CoV-2, pues inicialmente la tenemos a nivel respiratorio, porque las quimiosinas hacen quimiotaxis en esa región e impiden que se disemine hacia algunas otras regiones. El otro es que esa reacción es bidireccional en algunos puntos, porque muchas interleucinas van a tener varias propiedades, como el tropismo, y pueden tener un efecto sobre diferentes tipos de blancos. Inclusive, esta excedente de esa respuesta inflamatoria va a ser debido a que varias interleucinas, principalmente la respuesta TH2, potencializan, y eso es lo que llamamos redundancia. Y entonces activan finalmente a los linfocitos B. Pues vamos a pasar ya a la siguiente parte de cómo hemos intentado bloquear esta respuesta de COVID-19. Y entonces de ahí, esta imagen que fue del 20 de marzo, de un personaje conocido que está del lado izquierdo, el doctor Murillo del lado derecho, que también en su cartera tiene ese detente. Intentamos buscar algunos detentes inmunológicos y hemostáticos. Y entonces, ¿cuáles serían nuestros detentes? Curiosamente, pues ya sabemos cómo se monta la respuesta exagerada de interleucinas contra COVID, pero ¿podría haber algún grupo de personas que pudiera estar protegido indirectamente? De ahí varios investigadores hicieron esta pregunta, y una de ellas es buscar diferentes polimorfismos. ¿Sobre quién? Principalmente sobre la interleucina 6. Curiosamente, esto es lo que llamaron el perfil inmunogénico. Entonces de ahí hicieron un pool de pruebas para poder identificar diferentes variantes, tanto del receptor de la enzima de conectora de angiotensina, diferentes mutaciones, por ejemplo, los receptores tipo TOL, o factor de necrosis tumoral y polimorfismo, y poder intentar buscar patrones de individuos los cuales su sistema inmune indirectamente no fuera tan acelerado como otros, o viceversa, y que esta fuera la causa de que el paciente progresara muy rápidamente. Dentro de los resultados acerca de estos estudios, pues finalmente se concluye que finalmente no existe un patrón inmunológico de protección. Y entonces muchas veces, a pesar de que sumemos o encontremos diferentes alteraciones, no tiene una repercusión clínica clara. ¿Por qué? Porque en general, pues esta respuesta inmune no va a depender solamente de una citocina, sino de la interacción de muchísimas otras interleucinas. Y en hemostasia, por ejemplo, creeríamos que los pacientes con hemofilia indirectamente también estarían protegidos porque ellos tienen un bloqueo de la etapa de amplificación. Curiosamente, pues en conclusión, sugieren que los pacientes con COVID-19 y los poquitos que han tenido hemofilia, pues no han tenido algún evento pues hemorrágico o que también pudieran tener un evento trombótico o que se comportaran de manera diferente que un paciente con SARS-CoV-2 pues de tipo leve. Y entonces, pues, ¿qué hemos intentado para bloquear esa respuesta celular? Y entonces ahí es donde vamos rápidamente a un ABC de algunos medicamentos. Y uno de ellos es utilizado de manera muy popular y es la acitromicina. Este macrólido, que originalmente creeríamos que lo indicamos para poder darlo como un antibiótico para prevenir sobreinfecciones, en realidad en el hospital de Tangú, desde hace mucho tiempo en H1N1, y intentaron identificar realmente cuál es el funcionamiento pleiotrópico, por ejemplo, de la acitromicina. Y lo que encontraron es que, por ejemplo, en lavados bronquialveolares modifica la amplificación de respuesta de diferentes tipos de interleucinas, como la va a ser la 4, la 5 y la 6. Tanto 5 y 6 tienen un efecto sinérgico y también depletan pues, lo que va a ser la sobreexpresión del interferón gamma. De ahí que finalmente también contribuye con la modificación de la unión de los fibroblastos, la activación de macrófagos, fundamentalmente bloqueando el factor de crecimiento transformante beta y la expresión de IL-6. Entonces, más que un antibiótico, el objetivo de darlo en este tipo de pacientes era intentar disminuir la replicación viral y regular finalmente esa cascada de citocinas que tiene nuestro paciente, fundamentalmente de neutrófilos y monocitos. El otro punto también que identificaron es la forma de anclaje. ¿Por qué? Porque SARS-CoV-2 tiene varias formas de entrar a las células, entre ellas con la enzima convertidora de angiotensina y como les comentaba a un principio, también la molécula CD147. Entonces de ahí, pues la acitromicina sugieren que puede tener un mecanismo regulador sobre este tipo de receptor. Ya la forma moderna de poderlo hacer pues es utilizar, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que bloquean directamente CD147. Y uno de ellos es meplazumab.
En este estudio, pequeñito, realizado en China, y por el tiempo, pues estaría entre abril y mayo, porque todavía utilizábamos, por ejemplo, interferón o antivirales como ritonavir y lopinavir, pues encontraron que aquellos pacientes que utilizaban el mepolizumab, pues tenían una menor tasa de complicaciones en comparación con los pacientes que se encontraban solamente con control, y que tenían una mayor posibilidad de poder ser egresados, que es la columna que está en verde, en los pacientes con mepolizumab, en comparación con aquellos que se encontraban con la mejor estrategia disponible. Y entonces dijeron, bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Pues tenemos hidroxicloroquina y también tenemos acitromicina, que toda esa experiencia la sacamos de H1N1. Pues ahora vamos a intentar bloquear de manera directa toda esta familia de citocinas. Recordemos que una citocina va a tener una interacción entre dos células, por eso va a hacer la producción de diferentes tipos de interleucinas, y estas también se van a dividir en diferentes familias. Algunas van a ser estimulantes trombopoyéticos, hemopoyéticos, va a haber una familia de quimiosinas que ya vimos, interferón y factor de necrosis tumoral. Estos comparten diferentes tipos de receptores, pero fundamentalmente la familia de las hemopoyetinas van a tener un receptor de citocina llamado tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué nos importa eso? Porque la cascada hacia abajo de señalización de este tipo de células va a depender de la vía JAK-STAT. Entonces, JAK-STAT tiene mucho que ver en la activación, no solamente de la EPO y de la trombo, sino también las diferentes interleucinas utilizan a JAK-STAT para su activación, principalmente IL-6, el receptor de interleucina, IL-1, al igual que otro tipo de hormonas, como va a ser la eritropoyetina y la trombopoyetina. Su bloqueo, pues finalmente bloquea una señal de traducción hacia el núcleo para poder sintetizar diferentes moléculas. Y entonces este receptor gemelo que llamamos JAK también se volvió un blanco muy popular para poder inhibir la respuesta inflamatoria de pacientes de COVID. Fundamentalmente porque IL-6 y IL-1 comparte este mismo de receptor llamado JAK. Entonces, el siguiente paso era poder bloquearlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? La familia de quimiosinas, factor de necrosis tumoral, el de la IL-1, y no me voy a tener aquí. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pues el efecto es poder bloquear toda esa cascada, tanto el efecto autócrino, parácrino y endocrino, que puedan tener las diferentes interleucinas. ¿Por qué? Porque su nombre pues viene de la acción que pueden tener en diferentes leucocitos, que era originalmente. O, por ejemplo, también la acción de los interferones, que su objetivo pues era intentar interferir la replicación viral. Entonces, en COVID, lo que vamos a tener sobreexpresado es la respuesta TH1, al igual que toda esta cascada de señalización mediante la ruta de JAK-STAT. Por eso, IL-6 se volvió un blanco muy atractivo para poder inhibirlo, al igual que el CD130, esa glicoproteína que genera un anclaje en conjunto con la IL-6, y por eso viene también en conjunto con la IL-11, se volvieron un blanco muy atractivo para poder intentar bloquear toda esta sobre-respuesta inflamatoria. Y de ahí es como tenemos algunos fármacos. Y entre ellos, pues tenemos popularmente tocilizumab, que es un inhibidor selectivo del receptor de IL-6. También podemos tener algunos bloqueadores de IL-11 o de IL-6 exclusivamente. El mejor, pues, es clazazizumab. Y el último es poder tener bloqueadores directos de toda esa ruta y esa cascada, que tenemos, por ejemplo, baricitinib, ruxolitinib y tofacitinib. Entonces, estos bloquean directamente la señalización generada tanto por IL-1 como por IL-6. Y entonces de ahí, ya en el link de la historia de COVID, ahora ya entendemos por qué podemos utilizar este tipo de inhibidores. Uno de ellos, pues, es ruxolitinib y baricitinib. Su objetivo es bloquear selectivamente la activación de ese receptor JAK2 y poder bloquear la cascada de señales de transcripción que genera, pues, la activación de este receptor. ¿Con qué podemos utilizarlo en conjunto? Y los ensayos han utilizado ruxolitinib en conjunto con esteroides, y la forma de medirlo, pues, es la reducción de las diferentes respuestas de interleucina, en este caso de IL-2. Entonces tenemos al momento, pues, ensayos con ruxolitinib y, por ejemplo, con baricitinib en conjunto con dexametasona. ¿Por qué? Por su efecto de linfocitotoxicidad. Y ahí, que entonces, al momento, pues, se encuentran varios estudios reclutando pacientes que están bajo tratamiento con ruxolitinib,
cuyo fundamento pues es bloquear toda esta cascada de señales. Inclusive algunos otros con drogas que tengan algún efecto pleiotrópico en conjunto sobre el sistema inmune, como lo van a hacer las estatinas. Y entonces de ahí, pues ahora vamos a pasar a cómo ya aterrizando todos esos índices y todas estas alteraciones, cómo lo podemos ver ya en la vida real. Y estos son los diferentes índices que podemos encontrar en COVID. Como vimos y como les he mencionado inicialmente, los pacientes van a tener una inmunotrombosis. La trombosis va a ser desencadenada por el sistema inmune, una exageración del complemento, una sobreactivación de la coagulación. Pero cuando vemos las diferentes series y buscamos cómo las células se van alterando, podemos sacar diferentes índices. Uno de ellos, por ejemplo, es el conteo plaquetario. Los pacientes con COVID, solamente un 5% van a tener trombocitopenia, pero el rango en general del conteo plaquetario va reduciéndose conforme va avanzando la enfermedad. Y esto puede relacionarse directamente tanto con la sobreexpresión del dímero D como con la linfopenia. Y entonces, por ejemplo, en los primeros estudios de Tang y colaboradores, nos ayudaron a entender que el dímero era un biomarcador de mucha utilidad, pero cuando empezamos a buscar otros índices, porque no todos los hospitales contábamos con dímero D, pues empezamos a buscar cómo se podía correlacionar el dímero D con otros marcadores. Y ahí es como surge la aplicación de un índice inflamatorio que se llama el índice neutrófilo al linfocito. Entonces, este índice, que es la relación entre el conteo de neutrófilos sobre el conteo de linfocitos, en algunos estudios, por ejemplo en este, intentan evaluar cómo se comporta dinámicamente el dímero D en conjunto con este biomarcador y buscar lo que es el pico de ese dímero D y qué relación tiene directamente sobre la supervivencia. ¿Por qué? Porque encontraron indirectamente que el índice neutrófilo linfo puede tener una buena correlación con aquellos pacientes que tengan una elevación de dímero D. Y más aún, el pico del dímero D, al igual que el pico del índice neutrófilo linfocito, se correlaciona directamente con la mortalidad del paciente. Entonces, indirectamente, si no contamos con el dímero D, podemos indirectamente poder hacer una medición y poder continuar su seguimiento con la ampliación de ese índice neutrófilo al linfocito. Aquí en el hospital, en el General de México, pues hemos intentado hacer correlaciones con diferentes índices, siendo el estándar el índice neutrófilo al linfocito, pero también existen otros, el volumen plaquetario medio, su aumento también se relaciona, el índice plaqueta al linfocito y monocito al linfocito. Entonces de ahí, cuando nosotros analizamos qué tan cercano puede ser con el dímero D, algunos de ellos, como el índice neutrófilo al linfo o plaqueta al linfo, puede acercarse un poco al área debajo de la curva del dímero D. Este estudio, pues igual ya lo estamos finalizando para poder mandarlo a publicación nuestros hallazgos. El otro también es el comportamiento del volumen plaquetario medio y un índice más reciente, que es la relación entre el volumen plaquetario con la cuenta de plaquetas. Y entonces de ahí vemos que varios pacientes pues tienen un comportamiento diferente dependiendo pues de la amplitud del dímero D. Y entonces en general pues el objetivo es intentar buscar cómo se comportan muchas veces estos índices. No es una repercusión biológica, sino solamente son relaciones de números para poder identificar cómo es el comportamiento de las diferentes células en pacientes con COVID. Igual, recientemente también nuestro grupo, en relación, por ejemplo, de nuestros pacientes del Hospital General de Cuautitlán, pues también hicimos la búsqueda de estos índices, en este caso el índice neutrófilo al linfo, plaqueta al linfo y monocito al linfocito, asociándose fundamentalmente el índice neutrófilo al linfo, más de 13, con una mortalidad mayor, al igual que el índice monocito al linfocito. ¿Qué es lo importante de esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de pacientes con neumonía, normalmente el índice neutrófilo al linfocito tiene que encontrarse alrededor de 7 para considerar que es grave. De ahí que los pacientes de COVID, la media de su índice neutrófilo al linfo es de 10. Entonces, esa inmunotrombosis o esa inflamación excesiva hace que se disparen estos rangos del índice neutrófilo al linfo. Pero tal vez el punto más importante que recordar es que el paciente en sí no tiene linfopenia, lo que tiene es un sobrereclutamiento de todas sus células en ese sitio específico mediado por las quimiosinas. Y entonces de ahí, pues básicamente, por eso concluimos,
que estos índices pueden ayudarnos y orientarnos muchas veces sobre la mortalidad y complicaciones de pacientes con COVID-19. Y finalmente, ¿cuál es nuestro detente o qué detente hemos encontrado en pacientes con COVID-19 intentando hacer toda esta homología de toda la inmunotrombosis y la respuesta inflamatoria en COVID? Curiosamente, este es nuestro detente. Igual aquí en el hospital, como en el regional de Iztapaluca, este es un artículo igual que ya estamos terminando, acerca de la supervivencia de los pacientes con COVID contra la supervivencia de los pacientes con COVID con leucemia. Entonces, indirectamente creeríamos, bueno, tienes leucemia, tienes COVID, tu pronóstico es muy malo, ¿no? Curiosamente no. Ahí la mortalidad relacionada de leucemia y COVID es por debajo del 10%. Entonces, cuando vemos series internacionales, podemos encontrar que los pacientes con cáncer sí desarrollan complicaciones relacionadas a COVID. Pero ¿cuál es el punto importante? Que ellos se encuentran protegidos de la tormenta de citocinas, porque tienen bloqueada su inmunidad innata y no amplifican su inmunidad adaptativa. Y esto pasa generalmente al diagnóstico. Cuando un paciente tiene o ya está en un seguimiento de un cáncer, puede comportarse muchas veces como un paciente COVID normal, porque ya está en remisión y entonces sus mecanismos de regulación inmune ya están restaurados. Pero en este caso, por ejemplo, en esta curva, son nuestros pacientes que teníamos con leucemia al diagnóstico. Y curiosamente, de esa corte de pacientes, 2 de ellos integraron remisión sin quimioterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflamación excesiva que generó COVID hizo que su leucemia llegara a estar en remisión sin requerir tratamiento de quimioterapia. Y con esto, pues finalmente finalizaría mi presentación, ya para dar paso a la parte de anticoagulación. No solo nada más igual concluir que todo lo que hemos vivido en este año, pues ha sido un trabajo en equipo de todos los residentes que entran en las áreas COVID, la parte de laboratorio, el doctor Murillo que coordina la parte de aquí en el General de México, el conjunto con la terapia intensiva, mis compañeros del Regional de Iztapaluca, la parte de metodología con Adrián que lleva pues muchas partes de nuestras bases de datos de pacientes de COVID, las colaboraciones con otros centros, con el doctor Macluf en el IMSS, y pues lo pueden descargar de este QR, este trabajo que se hizo en el Regional de Iztapaluca, que es un libro acerca de COVID, que contribuimos pues en la parte de hematología y COVID. Y pues con esta concluiría, pues muchas gracias al doctor Murillo por la invitación para poder platicar con ustedes el día de hoy. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. Pues como ustedes ven, COVID sigue siendo muy interesante. Nos ha puesto el reto de prepararnos, de conocer muchos mecanismos interesantes, novedosos, nuevas interacciones celulares, pues la importante interrelación con interleucinas. Pues hay muchas terapias en investigación. Ojalá surjan ya estudios fase 3 y que pronto puedan usarse, porque bueno, como repetía, pues si bien es cierto que el proceso de vacunación está ayudando, pues es un proceso que va para largo y aún a pesar de estar vacunados, seguramente van a haber pacientes que todavía van a ser susceptibles a esta infección. Nos han enseñado muchos mecanismos, el doctor Cristian mencionó algunos de ellos. Y bueno, también importante no solamente hablar lo que dice la literatura, sino también importante de la experiencia que se ha afectado en estos meses de trabajo frente a, pues a este